Buenas tardes muchachos, ¿cómo se encuentran? Hoy vamos a hablar de algo muy importante en el idioma español. Vamos a hablar sobre los verbos. En específico veremos los verbos regulares. ¿Ustedes saben qué es un verbo? Bueno, son palabras, sí. Exactamente, acciones también. Bueno, ¿me pueden dar algunos ejemplos de acciones que realicemos todos los días? Vamos a anotarlas en el pizarrón, vamos a anotarlas por acá. Comer, muy bien. Dormir, caminar, cocinar, estudiar, hablar. Excelente, muy bien muchachos. Precisamente los verbos son esto, palabras que nos indican acciones, estados o procesos. Son el corazón de las oraciones. Son así porque nos dicen qué está pasando en una oración. Vamos a hablar ahora de los objetivos de la clase, de las metas, para que al finalizar la clase ustedes sean capaces de comprender y aplicar las reglas de conjugación de los verbos, sean regulares en presente indicativo y utilizarlos de manera adecuada en una construcción. Vamos a aprender a identificar los verbos regulares en infinitivo, clasificar los verbos regulares según su terminación, conjugar correctamente los verbos para los diferentes pronombres personales como yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ustedes. Y para finalizar vamos a realizar oraciones coherentes y significativas según lo aprendido. Bueno, vamos a proseguir. Bueno, ya entendiendo que es un verbo, ¿sí? Como lo hablamos, el verbo es una palabra precisamente que nos indica de estados o procesos. ¿Qué es entonces un verbo regular? Bueno, los verbos regulares en español son muchos. Tienen un patrón predecible y fijo. Al conjugarse, su raíz se mantiene invariable y las terminaciones de los verbos siguen patrones fijos según la conjugación en ar, en er o ir. Esto nos dice que al aprender las reglas vamos a poder conjugar muchísimos verbos sin problema. Una de las claves muy necesarias para identificar y realizar la conjugación de los verbos regulares es aprender cuáles son los verbos infinitivos y su terminación. Un verbo infinitivo es una forma base del verbo. Son una forma no conjugada que no especifica modo ni persona. Por acá tenemos algunos ejemplos de estos verbos con su terminación en ar, en er o en ir. Hablar, trabajar, cantar, estudiar, comprar, bailar. Esto es para la conjugación, terminación en ar. En er, comer, beber, aprender, leer, vender. En ir, vivir, escribir, abrir, subir, decidir, recibir. Observen algo muy importante que tenemos que tener en cuenta para conjugar los verbos regulares. Es algo que se llama raíz y está antes de su terminación con ar, er o ir, ya que esta raíz no cambia en los verbos regulares. O sea que es una manera de identificarlo y para conjugar un verbo regular solamente tenemos que aprendernos dos sencillos pasos que vamos a ver a continuación. Pasos para la conjugación en verbos regulares. Son dos pasos sencillos. Quitamos la terminación del infinitivo, sea ar, er o ir. Esto nos deja la raíz del verbo. Y segunda, añadimos una nueva terminación que depende de la persona que realice la acción, el sujeto. Por lo que para realizar la conjugación vamos a necesitar retirar la terminación del verbo infinitivo ar, er o ir y nos quedaría la raíz del verbo. Luego le agregaríamos una nueva terminación que va a depender de la conjugación correspondiente dependiendo del sujeto o pronombre. Tenemos que tener en cuenta que la raíz del verbo es el infinitivo sin el ar, sin el er o el ir. Vamos entonces a observar un cuadro donde vamos a ver los verbos regulares conjugados en su terminación ar, er o ir. Por ejemplo, el verbo infinitivo hablar. Con el verbo infinitivo hablar tenemos la raíz habla, ab. Esto nos dice que al agregar la terminación según su pronombre, según este patrón que vemos, cada palabra con su terminación yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos tienen una terminación diferente.
Por ejemplo, en los verbos y ir, con terminación ir, se facilita el aprendizaje tener en cuenta que ellos comparten terminaciones. En yo, en tú, él, tienen el mismo tipo de terminación, más en nosotros y vosotros ya cambia y vuelve a compartirlo con la palabra ellos, ellas o ustedes. Más esto no aplica con los verbos con terminación en ar, ya que solamente comparten cuando es un pronombre yo hablo. Más cambia cuando tú dices tú hablas, ella habla, ustedes hablan, nosotros hablamos, vosotros hablamos, habláis, ellos, ellas, ustedes hablan, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta la terminación, ¿sí? La raíz, muy importante para conjugar los verbos regulares. La raíz, la terminación, que va a depender de su verbo, su sujeto, perdón, o su pronombre. Repasen brevemente los pronombres personales y su correspondencia con las conjugaciones. Repásenlo, tomen su tiempo, analícenlo para posteriormente realizar una práctica sobre lo aprendido. Bueno, ya que han repasado, vamos a realizar una dinámica, una práctica en grupo. Vamos a realizarlo en pareja. Por favor, agrúpense. Ajá, correcto. Van a tener un tiempo aproximado de 5 a 7 minutos. La actividad será lo siguiente. Van a identificar el infinitivo de cada uno de los siguientes verbos que le daré a continuación y luego van a clasificarlos. Correcto. Los verbos son los siguientes: estudio, comes, viven, trabajamos, bailan, escribes, aprendes, subimos, corremos, estudio. Ok, muchachos, trabajen en equipo. Cualquier duda que tengan me pueden escribir, me pueden preguntar y vamos a proseguir, vamos a realizar la práctica. Ok, muchachos, ya terminada la práctica, bueno, el grupo 1, por favor, indíquenme qué verbo infinitivo colocaron en la primera palabra, que sería estudio. Colocaron estudiar. Ok, muy bien, excelente. Ese es la terminación correcta. Ahora vamos con la segunda palabra, comes. ¿Cuál sería la terminación que ustedes colocaron para identificar el verbo infinitivo? La palabra comer. Muy bien, excelente. Este verbo come, su infinitivo sería comer. Muy bien. Viven sería vivir. Excelente, muy bien, muchachos. Bueno, ya después de esta práctica, repasado lo que serían los temas que vimos en las clases, sería los verbos regulares, que es un verbo. ¿Qué son los verbos regulares? Recuerden que el verbo regular es el que mantiene su raíz invariable y las terminaciones siguen un patrón fijo según su conjugación, si es ar, er o ir. También recuerden los pasos para poder conjugar un verbo regular. Recuerden que necesitan extraer la raíz, cambiar la terminación, y esta terminación va a depender del sujeto o del pronombre. Luego tenemos lo que sería la tabla con los pronombres yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, de los verbos regulares en presente indicativo. Y aquí podemos ver lo que serían las variaciones de las terminaciones según el tipo de pronombre. Recuerden que se debe mantener la raíz y cambia la terminación, dependiendo si el verbo infinitivo termina en ar, en er o en ir. Correcto. Bueno, muchachos, ya repasado lo que sería el contenido, vamos a realizar una evaluación, un ejercicio. Van a ser 2 ejercicios. Como pueden verlo acá, les voy a pasar la hoja de evaluación y ustedes van a completar
una oración. El segundo ejercicio va a ser que escriban 3 a 5 oraciones originales usando verbos regulares diferentes en presente indicativo. Por ejemplo, yo estudié en la biblioteca, mi hermano corre en el parque. Tienen 10 minutos, por favor prosigan con su evaluación. Ok, muchachos, ya que han pasado los 10 minutos, vamos a retirar el examen. Ya pueden, bueno, vamos a hacer una revisión del examen. Ok. Yo hablar español con mis amigos. ¿Cuál sería el verbo correspondiente? Sería yo hablo con mis amigos, porque recuerden que tenemos el pronombre yo. Y para este pronombre tenemos la terminación o, lo cual sería yo hablo español con mis amigos. Para ellos sería comer. Ellos comen pizza los viernes. Para la palabra ellos sería una conjugación comen, en. Ellos comen sería la correcta. Serían ellos comen pizza los viernes. Muy bien, muy bien. Excelente. Tú vivir en una casa grande. La palabra correcta sería tú vives. Sería la terminación para la conjugación regular con su infinitivo vivir, ¿sí? Nosotros trabajar mucho. Para nosotros sería nosotros trabajamos. Cambiaría la terminación y se adaptaría según su pronombre. Entonces sería trabajamos. Ella escribir cartas. Sería ella escribe cartas. Ok, muy bien muchachos. Ahora vamos a repasar los conceptos clave. ¿Qué aprendimos hoy? Bueno, hoy aprendimos sobre los verbos, que los verbos son palabras que nos indican acciones, estados o procesos. ¿Sí? Aprendimos sobre los verbos regulares, que son palabras que tienen una raíz fija y que su terminación varía según su patrón, si terminan er, ar o ir. También aprendimos sobre los verbos infinitivos, a identificarlos. Aprendimos sobre los diferentes tipos de terminaciones que debe tener una conjugación de un verbo regular. Bueno, ¿cuáles son las terminaciones de los verbos regulares en infinitivo? Bueno, ya saben, esto es er, ar o ir. Estas son las 3 terminaciones de los verbos regulares en infinitivo. Si tengo el verbo estudiar, ¿cómo lo conjugo para nosotros? Bueno, muchachos, si tienes el verbo estudiar, ¿cómo lo conjugo para nosotros? ¿Sería nosotros estudiar? No, ¿verdad? Sería nosotros estudiamos. Cambiaríamos, recuerden que para conjugar una conjugación de un verbo regular, mantenemos la raíz que sería estudio y cambiaríamos la terminación, que sería amos, sería estudiamos. El verbo beber y el verbo beber para tú. Ok, muchachos. ¿Cómo lo harían? Excelente, muy bien. El verbo beber para tú sería tú bebes. Tú bebes. Excelente, muchachos. Bueno, muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias por su atención. Y felicidades por su avance con los verbos regulares. Gracias por ese entusiasmo y dedicación. Y sigan practicando. Y hasta pronto. Hasta la próxima clase.